Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir a esta pequeña conferencia, a esta pequeña reflexión. A mí, cualquier conferencia, a mí siempre me gusta empezar haciendo una pequeña observación. No os creáis nada. ¿Os puedo tutear? Sí. Vale. No os creáis nada de lo que digo. Nada en absoluto, a menos que llegue dentro. A menos que en el corazón salga una lucecita que dice, pues algo hay de esto, hay que buscar. Si no se enciende esa lucecita, se coge, no, papelera no. Lo dejamos en un cajón, quizá algún día saldrá. ¿Por qué digo esto? Porque son ideas que van, no diría en contra, sino más allá del sistema, más allá de la ciencia, más allá de la religión, más allá de todo. Porque reunifica todo en un paso más. Todo, a medida que se reunifica, a medida que se da un paso más adelante, se tiende hacia la unidad, que es el concepto que a lo largo de esta conferencia intentaré expresar de una forma científica, oriental, la filosofía oriental, forma religiosa, reunificándolo todo. El tema de la conferencia, aunque en el programa ponga la expresión de la conciencia universal, es la ecología, expresión de la conciencia universal. Y el Quito me ha dado el tema de la feria. Conciencia, ecología y universal, que quiere decir globalización. Por lo tanto, vamos, primero, para poder dialogar, vamos a explicar claramente lo que entendemos por ecología, por conciencia y por universal. Porque si cuando nos estamos hablando, yo expreso un término, por ejemplo, taca-taca, lo que sea, y yo con esa palabra, yo estoy pensando en una silla, y vosotros estáis pensando en un armario, y cuando diga por taca-taca sirve para sentarse, os diréis, ¿cómo es posible que taca-taca sirva para sentarse si taca-taca es un armario? ¿Entendéis? Las palabras son palabras. Detrás de cada palabra hay un concepto. Y si tiene que haber diálogo, por cada palabra tenemos que entender el mismo concepto. Para esto vamos a definir, vamos a hablar lo que es consciencia. Conciencia viene del latín con ciencia, con conocimiento, con sabiduría. ¿Qué significa con sabiduría? El que somos conscientes de algo, nos damos cuenta de algo. En el opuesto se ve muy bien. Cuando una persona está inconsciente, no se entera de nada, porque no tiene conciencia. Cada uno, desde su punto de vista, tiene una determinada conciencia, porque se entera de algo. En este momento, yo soy consciente de que hay X número de personas en la sala, todos sois majísimos, es que hay personas inteligentes, y que hay unas sillas, etc. Soy consciente. No soy consciente de lo que está en la sala de al lado, porque está fuera de mi conciencia. Es importante que hagamos una diferenciación entre conciencia con S y conciencia sin la S. En esencia es lo mismo. Es conciencia con ciencia, que en latín es ciencia con S. O sea que podemos utilizar ambos vocablos de forma alternativa. Lo que sucede es que la palabra conciencia sin la S tiene otra aceptación, que en primera instancia podríamos decir que es una aceptación distinta. Es algo interior que te está diciendo lo que está bien y lo que no está mal. Lo que normalmente se entiende por la voz de la conciencia. Aquello que te está diciendo que te estás equivocando. Esto es la conciencia. Pero veremos al final que se reunifica, porque todo el tema es a reunir en una sola cosa el todo, porque todo es lo mismo.
¿Qué es? Vamos a hablar de la conciencia. Cuando yo me he referido que yo soy consciente de lo que hay en la sala y no soy consciente de lo que hay en la sala de al lado, estoy utilizando dos términos. Lo que es la sala y lo que soy yo. O sea, la conciencia siempre hay una dualidad. El que es consciente y aquello de lo que es consciente. Yo y la sala, por el ejemplo que he puesto. ¿Quién soy yo? Podríamos decir que yo soy Pepito, soy Ramón, o soy María. No, esto es un nombre. Por lo tanto, en cuanto profundizamos en el tema de la conciencia, necesariamente tendremos que profundizar en quién soy yo. Soy yo, soy el sujeto. Si la realidad es como una oración gramatical, sujeto, verbo y predicado, yo soy el sujeto, el yo, el observador, el que veo, el que soy consciente. ¿Qué sería el predicado? Pues aquello de lo que yo soy consciente. En el ejemplo, la sala, que en este momento yo soy consciente de la sala, de todos vosotros, etc. ¿Qué sería pues la conciencia? Lo que liga el yo con la sala, con aquello con lo que uno es consciente. El yo sería, como se define en la sabiduría antigua, el yo es el observador y hay el campo de observación, aquello de lo que el observador es consciente, en este caso, la sala, que de una forma obvia se define como no yo. El yo y el no yo. ¿Qué es el no yo? Lo que no es el yo. ¿Qué es el yo? Lo que no es el no yo. Es decir, cada persona es un universo, es un mundo, dividido en dos partes. Por una parte está el yo, el observador, y por otra parte está el resto. Lo que es, no es el yo, el no yo. ¿Qué conexión hay entre el yo y el no yo? La observación. El observador, el campo o todo lo observado y la ligazón que es la conciencia. ¿Qué herramientas utiliza el yo para ser consciente del no yo? En este caso, yo soy consciente de todos vosotros porque os veo. Vosotros sois conscientes de mí porque me veis y me oís. Es decir, los sentidos son las herramientas que el yo utiliza para establecer contacto, conexión con el no yo, con el campo de la conciencia. Los sentidos, ¿qué significa? Que una luz, unas imágenes, penetran en la retina, penetran en el bióptico, el cerebro, y van a parar al yo. El yo reúne la información de todos los sentidos y con esto el yo funciona en este nivel de conciencia, que lo definimos como el plano físico, es decir, ese mundo de 3 dimensiones, el que nosotros somos conscientes a través de los 5 sentidos. Una persona normal, una persona que sea invidente, utilizará los 4 sentidos, no la vista, etc. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Pero nosotros no solamente somos conscientes de ese plano físico que también nosotros utilizamos a través de un conducto, unos nervios que van a los músculos y nosotros actuamos en este mundo físico a través de nuestra musculatura. Es decir, somos conscientes y respondemos a los estímulos que recibimos de los sentidos. Pero nosotros somos conscientes de otro mundo, de otra dimensión. Lo que en la sabiduría antigua se define como la 4ª dimensión, el mundo sensorio, el mundo de las emociones, de los deseos, de las preocupaciones, de los miedos. Todo esto es un mundo, porque todo esto son cosas de las cuales nosotros somos conscientes porque tenemos otro cuerpo, podríamos decir, otro vehículo, otro mecanismo de sensibilidad que es el vehículo astral o el vehículo sensorio o el vehículo emocional. El yo
a través del vehículo físico, somos conscientes de esta dimensión física. El yo, el mismo yo, es consciente a través del cuerpo astral, el cuerpo sensorio. Todos vosotros habéis oído hablar del cuerpo astral, ¿no? Pues nada más que es un mecanismo, un vehículo, una herramienta que utilizamos para sentir emociones, deseos, expresar emociones, lo mismo, exactamente lo mismo, pero a un nivel de conciencia, podríamos decir superior, cuarta dimensión, pero la cuarta dimensión no está arriba, está aquí. Esto teníamos que hablar de las dimensiones, pero esto sería otro tema. Pero no solamente sentimos en el mundo físico y actuamos en el mundo físico, sentimos en el mundo emocional y actuamos en el mundo emocional, sino que también pensamos. Y somos sensibles a los pensamientos de otras personas. ¿Por qué? Por regla de tres, muy sencillo, porque tenemos un vehículo, una herramienta, un cuerpo, aunque no sea de esta densidad, que es el cuerpo mental. Ese cuerpo mental lo utilizamos para pensar y lo utilizamos para ver, entre comillas, en el mundo de los pensamientos. Esta es la estructura de la personalidad, nuestra estructura. El yo, que utiliza el cuerpo físico para responder, para ser consciente del mundo físico y actuar en el mundo físico. El yo que tiene cada uno de nosotros, que utiliza el cuerpo emocional para ser sensible en el mundo emocional y responder al mundo emocional. Y el yo que utiliza el cuerpo mental para ser sensible al mundo de las ideas, de los pensamientos, y responder a este mundo. Y este es, o son, los tres mundos de la evolución de todo ser humano. Todos somos yos, revestidos, Pablo, de las vestiduras carnales para funcionar, para aprender, para experimentar. Porque mediante la experiencia consciente, y perdonen que repita tanto esta palabra porque es clave, mediante la experiencia consciente, nosotros evolucionamos. Somos cada vez mejores, cada vez más perfectos. ¿Cómo o qué tipo de experiencias son las que nos ayudan? Nosotros decidimos nuestra vida, porque todo este no yo, ese triple no yo, son el yo y las circunstancias. Estas son las circunstancias. Y a través de las circunstancias, de los detalles, de las relaciones entre distintos mundos, entre distintas personas, nuestros respectivos yos evolucionan. Cada vez tenemos, y esto lo vemos en la humanidad, cuerpos más perfectos, cada vez gestionamos mejor nuestras emociones, cada vez controlamos más nuestra mente. O eso es lo que deberíamos hacer. Esto es otra cuestión. Este es el mundo de la conciencia del yo, que utiliza estas herramientas, estos vehículos, para funcionar en los tres mundos. ¿Qué sería, por ejemplo, la muerte? Pues simplemente nos desprendemos de la envoltura física, del cuerpo físico, y seguimos evolucionando en el mundo emocional, entiéndase cielo, infierno, purgatorio, etcétera, etcétera, para seguir aprendiendo. Y seguimos en el mundo mental hasta que volvemos a tomar otra personalidad para el yo seguir aprendiendo. Eso es la teoría del renacimiento, que cada uno que piense lo que crea oportuno. Simplemente hemos venido aquí para aprender, para ser cada vez más conscientes. Hemos definido un poco lo que es la conciencia y el tema de la conferencia de ecología, expresión de la conciencia universal. Vamos a hablar de lo que es la ecología. Ecología, que todos sabemos lo que es la ecología, porque por eso estamos en esta feria de ecología, ¿no? Pero podemos definirlos con las palabras más o menos del fundador del término, que no me acuerdo de memoria, de Ernst Haeckel, que dice, define la ecología como la ciencia que estudia las interrelaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno.
Si utilizamos el mismo vocabulario de la conciencia, tenemos el ser vivo, el yo, en el caso de un ser humano, y el entorno, que sería la naturaleza, que sería el no yo. O sea, en definitiva, la ecología se puede expresar o se puede profundizar en términos de conciencia. Una persona es consciente del medio ambiente, una persona es consciente de que hemos de preservar el medio ambiente y reacciona, actúa en ese medio ambiente, pues manteniendo el bosque limpio, reciclando, no contaminando. ¿Por qué? Porque tiene un cierto nivel de conciencia de que es esto lo correcto. Es decir, conciencia, sin ese, de que es lo correcto. Pero si definimos la conciencia tal como la hemos definido, como autoconciencia, es decir, lo que se define como el sentido del yo. Un animal, por ejemplo, tiene conciencia, es consciente de que le pegan, es consciente de que tiene hambre, es consciente de que está encerrado, pero no es autoconsciente. ¿Por qué? Porque el yo que nosotros tenemos como seres humanos, los animales todavía no lo tienen. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico, puedes coger a un perro y vestirlo de marinerito y no tiene sentido ridículo, porque cuando se mira al espejo no tiene conciencia de que yo soy aquel. El ser humano tiene autoconciencia, es decir, conciencia del yo, sentido del yo, y cuando ve el espejo dice, estoy fatal, me he levantado con unas arrugas y con una cara de sueño impresionante. Esto un animal no lo tiene, porque no tiene conciencia del yo, autoconciencia. Esta conciencia del yo la tenemos identificada con la personalidad. Esto es lo que iremos a expresar, lo que es una conciencia del yo uno, del yo universal. Hemos definido la conciencia, el yo, la conciencia interrelaciona el yo con el no yo. Primero voy a hacer una pregunta. El yo utiliza un cuerpo físico equipado con 5 sentidos, una persona normal. ¿Dónde colocamos este cuerpo físico? ¿En la parte del yo o en la parte del no yo? El no yo. Y si no, ¿cómo pueden ustedes hacer ejercicios de relajación? ¿Qué es un ejercicio de relajación? Un ejercicio en que el yo observa el cuerpo físico, el músculo, el pie, la ceja, la oreja, como entonces el cuerpo físico forma parte de lo observado, no del observador, porque el observador es el yo, lo observado es el no yo. En la relajación, el cuerpo físico forma parte de lo observado, es decir, del no yo. Es decir, que cuando nosotros nos miramos en el espejo y decir, yo estoy cansado, en rigurosidad deberíamos decir, mi cuerpo físico está cansado. Tengo que hacer descansar al cuerpo físico. Cojo el cuerpo físico, lo llevo en una cama, que se relaje y descanse. Esto es difícil porque nos identificamos con el cuerpo físico, ¿no? Y con el cuerpo emocional. Ahí el problema es más difícil. Decimos, estoy triste, estoy alegre, estoy preocupado, tengo miedo. Todo esto son características del cuerpo emocional, no forman parte del yo. El yo está utilizando el cuerpo emocional. ¿Cómo hacemos para que el cuerpo emocional se estabilice, para gestionar nuestras emociones? Deberíamos desidentificarnos del cuerpo emocional, pero esto es dificilísimo. Entonces vamos al psicólogo, al terapeuta. Él sí que está desidentificado con nuestro cuerpo emocional, esto es evidente. Con lo cual, dice, oye, tú tienes un miedo. Ese miedo te viene porque de pequeño, de tu familia, las constelaciones, las terapias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú dices, observas el miedo, es decir, el yo observa el cuerpo emocional, el yo observa el miedo, y dice, no, ese miedo está infundado. ¿O no? Esta preocupación
¿Es correcta o no es correcta? ¿O no? Pero establece esta relación consciente entre el yo y las emociones. Y vamos a un paso más adelante. La pregunta es, ¿la mente forma parte del yo? Cuando nosotros decimos, es que no puedo parar la mente, ¿cómo sabes que no puedes parar la mente? Porque la ves, porque eres consciente de la mente. Es decir, el yo observa la mente y la ve como el loco del barrio. En términos orientales, la mente es como un lago. La sustancia mental, chitta, en términos sánscritos, está llena de pensamientos, de olas. Y nosotros estamos allí atrapados en mitad de las olas. El yo. ¿Qué nos dicen todos los sabios? Observa la mente, tranquiliza la mente y te conocerás a ti como lo que eres tú. Bien, ya sabemos lo que no somos. Vamos a profundizar más y vamos a intentar averiguar qué es lo que somos. ¿Qué es el yo? Ese yo que se identifica con los tres cuerpos de la personalidad. Ahí está el gran misterio de la vida. El conócete a ti mismo. Al yo, no a la personalidad. ¿Que debemos conocer la personalidad? Eso es evidente. Un conductor debe conocer muy bien cómo funciona el coche, ¿no? El coche no es nada más que un vehículo. Aunque un conductor experto se identifica tanto con el vehículo y dice, ahora estoy acelerando, ahora giro a la derecha, ahora giro a la izquierda, ahora me paro. Que se para el coche. Él es el conductor, el yo. Pero ¿cómo podemos desidentificarnos con el coche? En cuanto abrimos la puerta y bajamos, se ve claramente la diferencia entre el yo y el coche. Pero somos aprendices, estamos prisioneros de nuestro vehículo físico, no podemos abandonarlo conscientemente, con lo cual no nos queda más remedio que aprender a hacer funcionar el coche. Hacer funcionar el cuerpo físico es algo que nosotros hemos trascendido desde hace muchísimo tiempo. El coche funciona de una forma automática, perfecta. El cuerpo físico es perfecto. Si enferma es porque no sabemos hacer el carro. Porque nosotros, el yo, el conductor del coche, no lo sabemos utilizar. Y cuando nosotros, conduciendo el coche, nos vamos dando trompazos contra las paredes, el coche se enferma. El ser humano enferma. Y debemos coger el coche y llevarlo al taller. Debemos coger el cuerpo físico y llevarlo al médico, al terapeuta, lo que haga falta. Porque nosotros no utilizamos el vehículo físico correctamente. Y aquí podríamos seguir hablando del término salud, pero estamos centrándonos en el tema consciencia. ¿Qué sería la ecología desde este punto de vista? En que el yo, revestido de tres vestiduras, de tres vehículos, funciona en los tres mundos. Ese centro del universo, que es el yo de cada uno, es egocéntrico, es el centro del universo. Con lo cual, automáticamente todo lo relativiza a lo que este yo quiere ser físicamente, la comodidad, lo que el yo quiere ser emocionalmente, esa tranquilidad emocional, o la paz mental. El yo es ego, porque el yo también se le denomina ego. Y el yo ego es el yo egoísta. Vamos a ligar el tema con la ecología. Una persona yoísta es aquella persona que mira el entorno en función de su beneficio personal. Y en esto no quiero juzgar a nadie. Estoy simplemente constatando una realidad, algo que existe. Entonces, aquella persona, si tiene un cargo político, pues utiliza el cargo político, egoísta. Utiliza ese cargo político para su beneficio personal. Es decir, es una persona corrupta, si lo pescan, si no, es una persona inteligente. Pero todos somos egoístas, en cierto modo, si tenemos esta estructura de el yo, que todo el no yo está a nuestro servicio.
Ese no yo puede ser la familia, la pareja, los hijos, el dinero, etcétera, etcétera. Es la base científica del egoísmo. Ego en minúsculas. ¿Qué sentido, qué idea tiene de la ecología esta persona? O la relación del yo con el medio ambiente. Pues si va por el bosque y se toma una cerveza, pues tira el casco. Porque le molesta. Y procura que no se rompa porque él se podría dañar. Estoy cargando las tintas para que vean la idea. ¿Me explico? ¿Cómo reaccionaría una persona con esta estructura? El yo que funciona con sus tres vehículos. Funciona con base a su interés, al interés del yo. Es una persona que los demás están a su servicio. Egoísta. Y esto lo vemos tanto a nivel de personas como lo vemos a nivel de naciones. Cualquier persona está haciendo cualquier cosa y automáticamente piensas, ¿y qué gana él con eso? Porque esto es el modus, la forma de pensar general. Una persona monta una empresa para su interés, su beneficio. Es así, no voy a juzgarlo, ni bueno ni malo, es así. ¿Por qué? Porque el yo utiliza la estructura económica. El capitalismo está basado en los beneficios. Los beneficios son los intereses, el interés propio. ¿Beneficio de quién? Pues del empresario que invierte, del trabajador que quiere cobrar más trabajando menos, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente esto no es así. Hay muchísimas personas que no son egoístas, que no están centradas en el yo, sino que tienen unos valores, una conciencia sin ese sentido de lo correcto, sentido de lo que hay que hacer. ¿De dónde viene esta conciencia de solidaridad, de altruismo? Porque esta persona, este yo, está inmerso en esta personalidad, sintoniza con los otros yoes que están metidos, prisioneros, en otras personalidades. Y de ahí viene el concepto de solidaridad. Pero si el yo es algo único y separado de los demás yoes, ¿de dónde surge el concepto de altruismo? ¿De dónde surge el concepto de solidaridad? De un tipo de conciencia que va más allá de la conciencia del yo, de la autoconciencia, de que yo soy el centro del universo y el resto del universo está a mi servicio. Este es el leitmotiv de la persona egoísta. Y aquí vamos a una conciencia más universal, más global. ¿Qué relación hay entre mi yo y el yo que está sumergido, que es el centro de la conciencia de otra persona? ¿Qué relación hay? Ninguna. Es lo mismo. Y esa es la idea de la conciencia universal. A ese concepto de idea universal no se llega por la mente. Y hay una razón científica muy fácil. Nuestra autoconciencia está fijada, está identificada con la mente. La conciencia del yo, el yo, existo, yo pienso, luego existo, es la falacia del yo identificada con la mente. Si yo les estoy hablando de conciencia universal, de conciencia de unidad, de conciencia de síntesis, y ustedes están identificados con su mente, no me van a entender. Porque la mente dice, yo soy yo, y ahí se acaba, y tú eres tú, y ahí se acaba, y se acabó. Entonces, la solidaridad es, pues bueno, pues una compasión, bueno, si ayudas a los refugiados, pues no molestarán y no robarán, y yo saldré beneficiado. ¿Vale? Esto no es solidaridad. Incluso habrá una persona religiosa que será buena persona, porque yo iré al cielo. ¿Se dan cuenta de que estamos centrados siempre en el yo, en ese pequeño yo encerrado en la personalidad?
Cuando esta persona tiene una conciencia universal, ayuda al refugiado, porque el refugiado es otro yo, que no es otro yo, es el mismo. ¿Cómo se alcanza la conciencia universal? Yendo más allá de la mente, en el corazón. Es una conciencia superior. Y si no se alcanza esa conciencia superior, la solidaridad es un estereotipo, una cosa que hay que hacer, porque si no, ¿qué dirán los demás? Dirán, oh, ese no es solidario, este no es buena persona, ese irá al infierno. ¿Cómo podemos demostrar científicamente lo que es la conciencia universal? A ese tipo de conciencia se puede llegar desde muchos caminos distintos. Y ahora tenemos la gran suerte de que los científicos, los físicos cuánticos, están llegando a las mismas conclusiones. Conclusiones que los maestros, tanto de Oriente como Occidente, nos han venido repitiendo durante siglos y que nosotros no hemos entendido. ¿Por qué? Porque desde la mente no se puede entender. Porque la mente es como un Sherpa que te conduce hasta la base de la montaña del Himalaya. Pero cuando llega a un determinado momento, ese guía se queda allí y hay que subir a través del corazón. Y es aquí, en la forma abstracta, donde intentaré explicarme. Vamos a hablar sobre la conciencia de síntesis o conciencia universal desde el punto de vista de la física cuántica. Hace 1 siglo y medio que nos han dicho que la materia no es materia. Que esa silla que nosotros aquí vemos tan hermosa y tan preciosa, que esto es una ilusión, que es un campo de energía. En términos científicos, ¿qué es un campo? Y no me refiero a un campo de patatas, me refiero a un campo energético. Un campo se define, científicamente hablando, como una zona del espacio en el que se experimentan determinadas características. Bajo esa definición, ¿qué es esta silla? Pues esta silla es un campo de energía que hay determinadas características. Por ejemplo, pesa, tiene una masa, la puedo acelerar y la puedo parar, aplicando fuerzas correspondientes, física newtoniana. Tiene la característica de la impenetrabilidad. Si las sillas en las que estáis sentados no fueran impenetrables, automáticamente os caeríais al suelo, la atravesaríais. También refleja la luz, y así puede ver esta silla de color marrón y los brazos, etcétera, etcétera. Son características de este campo de energía. Pero hay la teoría del campo unificado, que en el año 1967 el señor Weinberg y Salam, etcétera, dijeron que todos estos campos que nosotros vemos como campos de energía individuales forman parte de un campo común y que la energía fluye de un campo a otro. Lo que nosotros no somos conscientes de esto. Esa teoría del todo unificado se aplica a la materia física, pero se aplica a los mundos internos, a las emociones. Por ejemplo, ustedes han ido a un campo de fútbol cuando todos están gritando ¡gol, gol, gol! ¿No les impacta su energía? ¿Por qué? Porque su cuerpo astral, su cuerpo emocional está en sintonía o no con el resto de cuerpos emocionales de las demás personas. Porque en el fondo, todo es energía y todos estamos compenetrados en una unidad. En el mundo físico, una silla, otra silla, otra silla, es difícil comprender que todo es uno. Es difícil comprender, en el fondo, que todo el planeta es uno. Porque esta silla forma parte del total de materia física del planeta. Nuestro cuerpo físico forma parte del total de materia física del planeta. Y esa interrelación entre mi cuerpo, vuestro cuerpo y otro cuerpo y el planeta en conjunto es ecología. Y si no, ¿por qué nos está afectando a todos la contaminación, el cambio climático, el estado del mar, etcétera, etcétera? Porque todos somos uno a nivel físico, ¿vale? Pues todos somos uno a nivel emocional. Cuando hay una guerra en Siria que está provocando mucho sufrimiento, emite una energía que nos está alterando a todos.
Veamos o no veamos las noticias. Podemos establecer más o menos barreras, relativas barreras, pero en el fondo, a nivel de emociones, a nivel astral, a nivel de sensibilidad, todos somos unos. Pero ¿y el yo? Es que se escapa el yo, ese yo que está metido en esta personalidad. Se escapa de esta tónica general de unidad. Pues dicen los sabios que no existe la idea de mi yo y tu yo, porque el yo somos fragmento de la conciencia del todo, de la conciencia universal, de la conciencia divina, de la conciencia cósmica, que todos somos fragmentos de un yo al que las religiones le dan el nombre de Dios. Y nosotros, nos dicen los maestros, que somos hijos de Dios, es decir, fragmentos del todo. En esencia, nuestro yo es divino. Simplemente es un fragmento que se sumerge dentro de una personalidad para evolucionar, para ser mejores. Y luego diremos dónde está el objetivo de ser mejores. ¿Cuál es la naturaleza de este yo? La respuesta es obvia, es la misma naturaleza del todo de Dios. Y nos han dicho los maestros, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es amor, amor incondicional. ¿Cuál es la naturaleza de este pequeño fragmento de la divinidad que es nuestro yo? Es amor. Amor que se sumerge dentro de una personalidad para expresar lo que es decir, amor incondicional. ¿Por qué tenemos nosotros que expresar la energía del amor? Porque somos, en esencia, somos amor. En términos cuánticos, ¿cómo lo definiríamos? Pues han sacado la expresión los físicos cuánticos del yo cuántico. Ese yo cuántico que todos tenemos, que todos somos y que forma parte del yo, del omni-yo, del yo total. Me preguntaréis, ¿y por qué? ¿Por qué Dios nos ha creado en términos religiosos? ¿Por qué Dios ha metido un fragmento de sí mismo como yo dentro de una personalidad? Para que expresemos la conciencia del amor aquí, en esta dimensión. Hay una frase que es muy enriquecedora. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque no puedes expresar. Bien, no, adelante. Porque no puedes expresar la conciencia del amor. Es que las circunstancias de la vida, las circunstancias del contacto con la pareja, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, es la fragua fabulosa para aprender la gran lección del amor universal, del amor incondicional. Si una persona, imagínese, una persona que estuviera sola en el desierto, ¿cómo podría aprender lo que es la lección del amor? ¿Cómo podía expresar el amor? ¿Cómo podía expresar su divinidad? Si está solo. Si no, se encontraría a la pareja que se ha dejado el tubo de la pasta de dientes abierto y le sale ¿qué? La personalidad. No sale el yo divino. El namasté que llaman los orientales, que se saludan con namasté. Es decir, lo divino que hay en mí saluda y reconoce a lo divino que hay en ti. ¿Qué es lo divino que hay en cada uno de nosotros? El yo. Somos hijos de Dios y es el yo que es hijo de Dios. Porque esto es la conciencia divina, conciencia universal. Y cuando un gran maestro nos dice, ama al prójimo como a ti mismo, lo entendemos en términos de cantidad. Y no es en términos de cantidad, es en términos de cualidad. Porque el prójimo es ti mismo. Cuando damos una limosna a un pobre, nos dijo Cristo, que se lo damos a él, porque él es el yo, el Cristo místico, el Cristo interno. Y todos a nivel de conciencia, según palabras de San Pablo, y ahora paso de la física cuántica a términos bíblicos, todos somos
todos tenemos que llegar a la estatura de Cristo. ¿Qué significa? Que tenemos que alcanzar la conciencia crística, la conciencia del yo divino que mora en cada uno de nosotros, la conciencia del ser interno. Y aquí hablo de conciencia y conciencia, porque este sentido de solidaridad, ese sentido de compartir, ese sentido de identificarse con el todo, no lo da el pequeño yo, lo da el yo superior, el Cristo en nuestro corazón, esperanza de gloria, que es lo que dijo San Pablo. Este nivel de conciencia que hemos definido en la conferencia como conciencia universal y que en términos bíblicos le denominaríamos conciencia crística, porque todos somos Cristos, porque Cristos no es una persona, es un estado de conciencia. Un estado de conciencia que un gran maestro alcanzó y dijo, yo soy Cristo, y todos vosotros sois unos en Cristo. Es decir, todos nosotros somos Cristos. Lo que no lo sabemos, porque estamos sumergidos en una personalidad y nos estamos manifestando aprendiendo ¿a qué? Aprendiendo a ser Cristos, a alcanzar la conciencia crística, la conciencia del yo universal, la conciencia universal. En esta encarnación, en esta vida, en este planeta, es una gran escuela. Y el título, como una facultad de medicina que todos estamos estudiando para ser médicos, para ser doctores, aquí todos estamos estudiando, sufriendo, luchando, para alcanzar a que nos den el título de Cristos, el título de la conciencia crística, de la conciencia universal. Si esto poco a poco va penetrando, no en nuestra mente, porque esto la mente, olvídala, esto la mente no lo puede comprender. Esto tiene que ser algo que llegue más allá de la mente, en el corazón. Y reorganizamos toda nuestra vida hacia la expresión de la conciencia crística, de la conciencia de síntesis, de la conciencia de unidad. Entonces poco a poco iremos avanzando y alcanzaremos un día la liberación, alcanzar la estatura del Cristo. Este es el objetivo de todo ser humano. Y cuando digo todo ser humano, insisto, me estoy refiriendo a todo ser humano. Sea cristiano, católico, evangelista, musulmán, budista o ateo. Es igual. Porque el yo, ese yo que mora dentro de nosotros y que va evolucionando a través de las experiencias de cada día, ese yo es divino, es crístico, sea de la religión que sea o de ninguna religión, es igual. Y su objetivo es la expresión de la conciencia divina, la conciencia universal, la conciencia del amor universal. Y ese es el origen del altruismo, de la solidaridad, del compartir, del pensar en los demás. Y cuando ves en la humanidad que dices, cuando hay un atentado y dicen allí en París, dicen yo soy Charlie, en el fondo, es cierto, porque cuando una persona muere víctima de un atentado terrorista, todos morimos. Incluso el que lo mata también está muriendo, porque él es ignorante, él no sabe que cuando está matando a otra persona, se está matando a sí mismo. Cuando hay una patera en mitad del Mediterráneo que mueren 100 o 200 personas, están muriendo 200 personas como yo. No, yo mismo. Yo estoy muriendo cuando está muriendo. Cuando hay una persona que está pasando hambre, yo estoy pasando hambre. Porque él y yo somos uno. Esta conciencia universal, esta conciencia de síntesis, es la que llevará, y únicamente esta es la que llevará a la humanidad a salir de la crisis. Porque ¿qué son las crisis? Las guerras mundiales, sino dolores de parto, en palabras de San Pablo. La humanidad está gimiendo en dolores de parto, porque está naciendo el niño Jesús, el Cristo, el hombre nuevo. Está muriendo el hombre viejo, el egoísta, y está naciendo el hombre nuevo. Cristo está naciendo en dolores de parto. El gran problema es que no lo sabemos. Y nosotros creemos que podemos combatir la crisis
yendo a un nivel de conciencia de hace 100 años. Es lo mismo que a una mujer que está de parto, cuando tiene un dolor, dice, tú intenta que no nazca el niño, intenta ir para atrás, intenta a cómo estabas tú hace 15 días. Es imposible. La hora del nacimiento ha llegado. O somos conscientes de que nos ponemos la pila y va a nacer esa nueva conciencia en la humanidad, o las crisis se sucederán, se solucionará una y vendrá otra. Se apagará una guerra aquí y aparecerá una guerra acá. Porque la única solución de las guerras no es mandar más aviones más gordos o barcos más potentes. Porque el origen de las guerras es la forma de pensar de los seres humanos. Y la única forma de solucionar la crisis de la humanidad es que nazca un nuevo estado de conciencia, una nueva energía de solidaridad, de amor, de compartir. Bueno, quería hacerla cortita y se me ha ido. Pero espero vuestras preguntas sobre el tema. Adelante. Yo tengo preguntas. De acuerdo. A ver cómo lo planteo, ¿eh? Porque el tema no es complejo. Es complejo. Pero la idea es... Levanta un poco la voz que siempre. Si el yo no forma parte del cuerpo ni de la mente, ¿qué importancia tiene que el cuerpo muera? Si luego otro está viviendo en otro lado. Es decir, el conflicto es parte de un ser humano, de un proceso. Y aunque acabe en guerra, puede ser que se creen otro tipo de conflictos que no sean tan mortuorios. Pero estoy de acuerdo que el conflicto es equilibrio, es como mueve las cosas y las pone otra vez en su lugar, ¿no? Y si no hubiera muchas veces la muerte física, pues no podría haber la vida por el otro lado, no podría haber. ¿Sabes? El yo común, sí. En teoría, es inamovible, ¿no? Porque luego lo único que cambia son los no yoes o los no partes. No sé si me expreso bien. Sí, te entiendes perfectamente. Sí. Voy a ponerte un ejemplo. Pero me entiendes qué te quiero decir, sí. ¿no? Entiendo, estoy de acuerdo contigo que con una forma de conciencia más libre es más fácil erradicar conflictos de identidad sobre religiones. Pero también creo que el propio yo divino, como le puedes llamar, está en un equilibrio que necesita de la muerte como parte de la vida. Que la muerte no existe. Por eso, claro, la muerte es solo la muerte de Dios, luego ya no entiendo. Como dijo el gran maestro, dice, podéis matar el alma, podéis matar el cuerpo, pero no podéis matar el alma. Es decir, el yo sigue. La muerte no es nada más que a lo largo de una jornada nos vamos a dormir, nos desprendemos de nuestras vestiduras carnales, de nuestro vestido, y descansamos, y al día siguiente seguimos. El problema de las guerras no es el que haya personas que mueran, porque esas personas tarde o temprano morirían exactamente igual. El problema de las guerras es la conciencia, las energías que generan estas guerras. Porque si Dios o el lobo o quien sea decide por criterios evolutivos que 1000, 100.000 o 1.000.000 de personas atraviesen el portal de la liberación, el portal de la muerte, pues mandará un cataclismo, un tsunami, y esas personas morirán y no pasa nada, porque estas personas volverán a nacer, no hay ningún problema. El problema está en la conciencia, en que esas guerras es consecuencia de odios, de violencia, de armas. Eso es lo que hay que erradicar. Cuando esos odios entre los seres humanos, odios que existen porque ignoran lo que realmente son. Por identidades tribales, claro. Que egos que se usan conforme yo solo pertenezco a la gente sí, dime. Sí. La gente piensa que teniendo más poder, teniendo más territorio, teniendo más lo que sea, serán más felices. Lo que comentábamos antes, es imposible. La felicidad está en el ser, en la expresión de la conciencia divina en nosotros. Cuando nosotros contactamos con lo que realmente somos, nuestro ser interno, ya no tenemos miedo a la muerte, porque la muerte no existe. En Oriente nos dicen que los grandes iniciados, cuando han acabado su trabajo, han acabado su vida,
se despiden de sus familiares y se van, simbólicamente se van a dormir. Es decir, se liberan del cuerpo físico, descansan una temporada y vuelven con una nueva impulso para seguir evolucionando, para seguir avanzando. Pero esto nosotros no tenemos esta conciencia, por eso tenemos miedo a la muerte, porque pensamos que con la muerte se acaba todo. El problema no está en la muerte. El problema no está en la enfermedad. El problema está en las causas que provocan esta enfermedad, este sufrimiento. Y estas enfermedades, este sufrimiento, ¿cuál es la causa? Nuestra ignorancia. Nuestro egoísmo. Porque el egoísmo no es nada más que ignorancia. ¿Sí? Sí, para mí es como una paradoja, porque cuando tú hablas de como un principio, una finalidad, ¿no? Que cuando la conciencia se libera hay un fin, ¿no? De que Sí. hay un amor incondicional para todo el mundo. No estoy de acuerdo, he venido... Sí, sí. Pero ese fin, ese crecimiento, también crece el ego. Y luego se vuelve contra ti, ¿no? Porque es como, hoy sí, yo ya soy consciente y yo soy unánime y doy amor incondicional para todo el mundo. Todos lo hacemos, vale, ya está. En fin, ya, nos morimos. Es decir, nos morimos no físicamente, sino ya se acabó. Sí. ¿Entiendes? Yo creo que no hay fin, sino es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso evolutivo, por cierto. Sí. No, y claro, hablar de cómo, sí, ya hemos llegado a la liberación de nuestra conciencia, es como ponerle un fin de decir, luego que te das cuenta mentalmente o con tu yo mental te das cuenta y vuelves a alimentar tu ego y decir, yo he llegado aquí, yo he hecho esto. ¿Sabes qué te quiero decir? No sé si me explico. Es que fíjate una cosa. Se debe haber niveles, ¿no? También. Sí, ¿no? Claro, porque a mí me pasa mucho esto también que dices, no veo hasta dónde... Hasta dónde tu ego te Yo no está... soy del mundo material, yo me dejo llevar bastante por, ¿sabes? Claro. Entonces, tienes que estar en el mundo material. Claro, Esto también te obliga a... Tiene que haber algún tipo de ego que sea sano, que no sea un egoísta, sino que sea un ego que te dé la propia conciencia, o ¿entiendes qué te quiero decir? Es decir, que confiar un poco también en la mente y en el cuerpo como sabios, o... Bueno, puedo interrumpir. Sí. Tú has dicho dentro del corazón, cuando tú no lo quieras tener egoístamente, luego coges el ego del corazón. Exacto. Te lo está diciendo que si tú vas con el corazón, bueno, yo te puedo hablar con experiencia, sí, pues para con mi crear experiencia, algo, sí. porque tengo ya una experiencia muy elevada de años. A ver, tú cuando luchas, como dice él, para tener y para ser y para... Eso lleva de una enfermedad, llevas una enfermedad dentro. Sí. Pero cuando tú coges tu corazón y te dices, basta ya, quiero sanarme y quiero vivir. Luego te pones en la parte, que es lo que dice él, del corazón. Y el corazón ya te lo dice. Tú cuando vas a ayudar ya no quieres el egoísmo de decir, sí, yo lo voy a ayudar porque voy a recibir. No, tú lo haces porque quieres estar bien. ¿Es esto? Claro. Yo lo he entendido así, Sí, que soy una persona que no entro... Pero yo creo que el Señor ha dicho que si vamos con esta parte de egoísmo, luego ha dicho la parte de que no, que es el corazón. Si tú aplicas el corazón, te lo digo, y no porque es por la experiencia que he vivido en mi vida, con 69 años que tengo. Si tú vas con el corazón, funciona a saco. Ya. Te lo pongo por Vale. mí. Y es que científicamente, cuánticamente, Ya está. Nos dice. Es lo que he entendido, ¿eh? Si cuando hay vas, algo cuando que vas no- con el corazón vas irradiando. Sí que te dicen, te han dado bofetadas. Porque yo lo decía, cuando Sí. tanto corazón, pensaba, bueno, tanto corazón, pero Bueno, no. eso es cultural, eso Ya es lo discurso. sé. Pero tú eso, si lo vas aplicando, el corazón es lo único que en la vida funciona. Entonces, ¿qué haces con la mente?
La mente no debe de ponerla, depende de cómo, más planita. La mente es un instrumento. Sí, voy por mi persona. La mente es un instrumento, no es el yo. No, que yo he visto. Ya. La separación que Pero me refiero a que todo lo que tú tienes de estructura física, de mente, de emoción y de todo, siempre es como, es difícil vivir enteramente La conciencia del yo. en la conciencia. Difícil. Dificilísimo. La conciencia divina, la conciencia... A ver, ¿cuál es el proceso? Es que son palabras. Proceso. No sé si Primero, lo explico. comprender, como decía la señora, con el corazón, cuál es el cuadro. Porque aquí he pintado un cuadro, ¿vale? Y en ese cuadro cada uno tiene que saber qué nivel, en dónde está. Es decir, en qué nivel de conciencia está. ¿Cuál es el nivel de identificación que tiene? Es lo que yo quería decir. Vale, Ah, ¿sí? No, es lo que te comentaba. vale. Es que yo pensaba, eso es distinto a una persona de otra, me parece a mí. Claro. Y el nivel de conciencia que tenga o no tenga. Claro. Si todos somos lo mismo en cuanto En esencia, a esencia. pero no en expresión. Sí, Ah, Pero no la Ahí expresión. es donde, no sé si las y palabras... ahí tenemos que modificar. A ver, se habla del sendero. El sendero quiere decir que cada uno está donde está. Que cuando uno emprende una excursión tengo que ir a la cima de la montaña, vale, pero la cima de la montaña está allí, todos estamos aquí abajo, palmo más, palmo menos, ahí no vamos a diferenciar. Pero bueno, como lo que has dicho que no se puede estar solo, porque también, claro, depende de muchas cosas, pero mira, Jesucristo también se fue al desierto a conocerse a sí mismo, por ejemplo, supongo, ¿no? pero después Sintetizando. con los otros. Bueno, Hay mucha gente que va al desierto a buscar que se encuentra. vale, Es parte del proceso, ¿sí o no? parte del proceso. Sí, yo creo que los Como en nuestra vida hay días de Sí. trabajo y días de descanso, días de vida, incluso hay vidas de exteriorización y vidas de interiorización. Y el momento de conciencia y el momento de En cualquier vida hay momentos que tienes que relacionarte y aprender en esta relación y momentos que tienes que interiorizarte. Por ejemplo, cuando hay una costumbre que es muy sana, que es en el momento de irse a dormir, en cuanto abandonamos el cuerpo físico, hacer lo que se denomina la recapitulación vespertina. ¿Qué significa? Perdona, Recapitulación vespertina. 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 Momento de irse a dormir. ¿Qué significa? Recorrer mentalmente sin juzgarse, sin sentirse culpable. Por favor, esto es importante. Ver lo que tú has hecho a lo largo de todo el día, lo que has sentido y lo que has pensado, es decir, 3. Y una cosa que la reúne a todos, lo que has dicho, que es muy importante. Y verlo, decir, bueno, esto es lo que he hecho. Lo comparas con el patrón, el propósito de tu vida. Nosotros cuando nacemos con un propósito. Este yo superior, este yo ombligo, este yo cósmico, en el momento que se sumerge dentro de un niño, en el momento que nace con un propósito. El propósito general es la expresión del amor universal. Pero en cada día, una vida no es nada más que un día de nuestra existencia, en cada día vamos a avanzar un poco en este propósito general. Y ese propósito concreto es el que tiene un propósito, que es un trocito de este propósito general. Siguiendo el ejemplo de la Facultad de Medicina, hay un curso que tienes que estudiar, o unos días que tienes que examinarte de anatomía, otros días de fisiología, otros días de terapéutica, otros días de lo que sea. El propósito general es conseguir el doctorado. Ese es el propósito que tenemos todos, pero un propósito concreto de cada encarnación que es un fragmento de este propósito general. ¿Vale? Pues este propósito es el que nosotros tenemos en un día de nuestra vida y que lo que no hemos hecho bien lo hemos de corregir para el día siguiente. Y si nos vamos a dormir con esta intención, en cuanto nos despertemos, Serlo consciente, ¿no? ser consciente de que vamos a dar otro paso.
Porque el camino se recorre paso a paso. Ahí, pues. Lo que hace falta es saber a dónde vamos y dónde estamos. Y cuál es el próximo paso que tenemos que dar. Porque si no sabemos ni a dónde vamos, ni quiénes somos, ni dónde estamos, ¿qué andamos? Más Ya perdidos que podemos la... mirar el corazón. Sí. Vamos que perdidísimos totales. Bueno, Pero pues esto es lo sí, que, ahí, pues es lo sí, que pasa. la Es lo La que vida pasa. se va Ahora, haciendo. ¿quién? Ya voy a la segunda fase. ¿Quién nos tiene que indicar el propósito? Decía, nuestro corazón, la sede del ser interno. Ese maestro que somos nosotros mismos, que es el Cristo interno, el Cristo místico, este maestro que a través de las circunstancias de la vida está diciendo, haz esto, haz aquello, ven hacia aquí, ven hacia allá, y que no lo oímos. El término de sabiduría oriental le llamamos la voz de la conciencia, la voz del silencio. Y aquí le denominamos la voz de la conciencia, que nos dice que aquí lo has pifiado, que no te preocupes, que mañana tienes otra oportunidad, vamos a corregir. Y ese corregir continuamente para redirigir nuestros pasos a esta conciencia universal, esta conciencia cósmica, es lo que estamos haciendo, lo que debemos hacer todos. ¿Que nos equivocamos? Bien, claro, nos equivocamos. Pues ¿por qué esto? Porque somos aprendices, lo que he dicho, somos aprendices de Dios, somos aprendices de Cristo, y en determinadas circunstancias, en determinada reunión, en determinada tal, no lo hemos hecho como deberíamos. Bueno, pues por esto no somos aprendices. Lo que hace falta es ser conscientes, volvemos a la misma palabra, ser conscientes de lo que somos y de lo que y hacia dónde vamos. Nada más. Es muy sencillo, solo hace falta tener las ideas claras. Y tener las ideas claras no es tan sencillo.